veo a la banda del Círculo Futbolero. Acaba de finalizar el partido en Santa Marta, Atlético Nacional 2, Unión Magdalena 1. Un partido que tuvo un pésimo primer tiempo, horrible primer tiempo de Nacional, y que mejoró bastante en la segunda mitad. Igual falta muchísimo por mejorar. Estaban diciendo que iban a tener paciencia con la llegada del nuevo técnico para Nacional, y yo creo que deberían entonces de apurar un poquito, porque si soy sincero, el planteamiento de Diego Arias no me gustó. Poco se vio la mano de Diego Arias, poco se vio el cambio de técnico. Salía jugando con un solo volante de marca, que era Jorman Campuzano, tratando de darle más ataque a Nacional, con Bauzá y Cardona juntos, pero con un equipo estacionado en la mitad de la cancha, nada de presión alta, nada de dinámica, no se veían sociedades entre los jugadores, y en conclusión, poco juego de Atlético Nacional, un juego que no fue vistoso. Acaba de terminar el partido, estaba empezando el partido de Medellín con Junior en el Atanasio Girardot. Horrible uniforme del Deportivo Independiente Medellín, lo siento muchachos, hay que decirlo, creo que es el uniforme más feo que he visto en el fútbol colombiano. Parece que Tilín, Tuerquita, Pispirispi, todos los payasitos se hubiesen volado del circo y los hubiesen metido a jugar un partido al Atanasio. También Nacional ha tenido uniformes feos, pero la verdad que no había visto un uniforme tan feo como el del Medallo el día de hoy. Me acuerdo del de Nacional, por ejemplo, cuando tuvo un uniforme azul, un azul como tirando a celeste, un poquito. Creo que fue por allá en el año 2014, 2013, algo así, no recuerdo bien, en el 2015 quizá, cuando eso jugaba, por ejemplo, Jimmy Chará en Nacional, recuerdo ese uniforme. El uniforme del Junior hoy muy bonito, en contraste al del Medellín, que de verdad es el uniforme más feo que he visto en el fútbol colombiano. Arrancaba el partido de Nacional, como les contaba, mal planteado por parte de Arias. Nacional se veía muy lento, Nacional sin cambios de ritmo, Nacional que no contaba con el desborde de sus laterales, aunque el partido de hoy fue muy bueno de los laterales, pero es por el mismo planteamiento del técnico, que quizá no tenían salida, y ausentes totalmente los extremos de Nacional. Fue un partido muy malo de Marlos y de Sarmiento también. Se la pasaban en el piso, tirándose, fingiendo faltas. Incluso en una jugada le iba a quedar el balón solo a Marlos, se la cedió Morelos, iba a quedar solo y se tira al piso fingiendo una falta, se tira al piso estúpidamente. Sarmiento también caía en ese error, y los extremos hoy en Nacional pésimos, el peor partido de ambos en lo que llevan jugando con esta camiseta. Fueron unos espectadores más, fueron unos hinchas más que fueron a ver el partido, que fueron a ver jugar a sus compañeros y a los rivales. Sarmiento sigue con los pies torcidos, parece que se hubiera mojado los pies acalorado y se le hubieran quedado torcidos, o que se pusieran los guayos al revés. Incluso en una jugada hubo un centro de Cardona muy bien puesto, como casi siempre. Hoy puso unos centros hermosos Cardona, a pesar de que fue intermitente su juego, a pesar de que apareció a cuentagotas. Sabemos que cuando aparece marca la diferencia. Le puso un centro a Morelos, Morelos alcanza a cabecear, lo empujaban un poquito de atrás, pero no era penal, porque estaban pidiendo penal, y se va desviado el cabezazo, le cae el rebote allá por la izquierda a Sarmiento, y Sarmiento la manda a la mierda, como es costumbre en él. La mayoría de veces lo hace así. Una cancha horrible, un gramado horrible, llena de huecos, el balón picaba, los jugadores no sabían para dónde iba a picar el balón, daba unos rebotes extraños, incluso peligrosa, porque por supuesto fácilmente se puede doblar la pierna algún jugador pisando uno de esos huecos del gramado del estadio de Santa Marta, que tiene bonitas tribunas, es un estadio bonito, un estadio pequeño pero bonito, pero una grama muy descuidada y sinceramente incluso peligrosa. Uno de los peores jugadores del partido, esto es increíble lo que voy a decir a continuación, fue Tecillo. El partido de Tecillo hoy fue muy malo. Yo creo que es el partido más malo que le he visto a William Tecillo desde que llegó a Atlético Nacional. Todo el partido salió mal, todo el partido la entregó saliendo. En una ocasión lo salvó Román, que llegó a cerrar rápido a Sarmiento, el de Unión Magdalena. En otra ocasión lo salvó David Ospina, que tuvo hoy un par de achiques muy buenos. Fue muy bueno el partido de Ospina. Lo que necesitamos es que los arqueros vuelvan a tomar confianza. Hoy lo hizo muy bien Ospina. Los centrales estuvieron mal, Arias también mal, rechazos que dejaba ahí cortos. En una ocasión iba a rechazar y le dejó el balón ahí en zona de rematadores al no sé qué jugador era del Unión, que llegaba de frente, y afortunadamente fue un disparo desviado, pero muy flojo lo de los centrales. Fue peor lo de Tecillo. Y otra cosa que no ha venido sucediendo regularmente es que los laterales jugaron muy bien. La figura del partido fue Román. Por fin podemos volver a decir que Román jugó un buen partido, por fin volvió a aparecer bien Andrés Román, incluso fue el que marcó el segundo gol en la agonía del partido, porque esto fue un triunfo agónico. El partido iba para empate y al minuto 91, 92 más o menos llegó el gol de Román. Más adelante estaremos hablando de esa jugada. Un primer tiempo, como les contaba, en el que Nacional jugó muy mal, no hubo aproximaciones al arco rival, Nacional no generó nada de peligro, tuvo un par de aproximaciones el Unión Magdalena. Una de esas fue uno de los achiques de David Ospina, un pase de Márquez, creo que fue para Sarmiento en el Unión, y sale rápido a achicar David Ospina y le gana el duelo a Sarmiento en esa jugada clara que tuvo el Unión Magdalena en la primera mitad. Jorman Campuzano con un partido muy correcto, a pesar de que era el único volante de marca, a pesar de que a veces Bauzá no le ayudaba, o por ejemplo en ese pase del Caballo fue superando precisamente a Bauzá, y ahí fue donde tuvo el espacio para enviar ese pase a Sarmiento. Pero es que Bauzá no es volante de marca, y
A este muchacho lo vienen colocando en casi que cualquier posición. No sería raro que en estos días lo coloquen a tapar o lo pongan de aguatero o no sé, de kinesiólogo, porque lo están rotando por todas partes de la cancha. En algunos lugares rinde, en otros no tanto, y en otros ni siquiera nos explica por qué los ponen a hacer esa función. Por ejemplo, en el partido de hoy, por qué lo ponen a hacer esa función casi que de volante 8, y no se vio bien lo de Bauzá, sobre todo en la primera parte, y en general no tuvo un mal partido, pero fue muy intermitente el argentino. En un primer tiempo donde ni Cardona ni él se hicieron ni Cardona ni Bauzá se hicieron cargo de generar fútbol en Atlético Nacional. Eran los dos volantes ofensivos en teoría y eran los que más debían de generar o más debían de asociar y cohesionar al equipo. No lo lograron en la primera mitad. En la segunda tal vez sí, aunque fue, como decía, intermitente su trabajo. Entonces en la primera mitad también destacado Morelos jugando solo prácticamente arriba, era el único que intentaba algo diferente, era el único que trataba de generar peligro en arco rival. Muchas veces se salía del área, recibía el balón, levantaba la cabeza y no encontraba con quién asociarse. Los extremos nunca le colaboraron y por ratos le tocaba a él hacer todo el trabajo solo. Y fue en el minuto 51 precisamente que Morelos se inventa una jugada, aguanta y luego asiste a Cardona, que definió muy bien ante la salida del arquero Matalia, picando el balón por encima de él. Muy buena definición, pero toda la jugada fue de Morelos y era el 1-0 de Nacional, que parecía que en esa segunda mitad iba a mantenerse en la misma tónica en la que estaba en la primera parte del juego, donde señalamos todos esos errores que venían cometiendo. Incluso ya Tecillo había regalado de nuevo la salida y Ospina ya lo había salvado. Eso fue comenzando el primer tiempo, ahí llegó el primer gol, eso fue empezando el segundo tiempo, y ahí llegaría el minuto 51 el primer gol del partido a cargo de Cardona, con una muy buena definición. Al minuto 58 y minuto 59 hubo un par de jugadas que de nuevo se inventa Morelos. En una de esas se la cedió a Marlos, en la otra a Bauzá, y ninguno de los dos pudo tener control sobre la pelota, en parte por el mal estado del césped. En parte eso contribuyó mucho a que ellos en esas jugadas no pudieran controlar la pelota, aunque como les dije anteriormente, muy mal partido de Marlos Moreno. Al minuto 60 entregaba mal la pelota atrás Morelos, infortunada jugada porque estaba destinado a ser la figura del partido. Jugó muy bien Morelos. Yo lo hubiese dado como figura del partido si no hubiese sido por ese error que cometió, en el que entrega mal la pelota hacia atrás, queda corta, la gana el jugador del Unión, se la cede a Márquez, y Márquez, el caballo Márquez, el delantero este vendehumo del Unión Magdalena, marca el empate. A pesar de que digo que es un delantero vendehumo porque lo es, pero tuvo un buen partido, ha venido jugando bien y ha venido marcando en el Ciclón de la Costa, en el Unión Magdalena. Unión con poquito, le complicó por ratos el partido Nacional, y digo con poquito porque poquitos son los jugadores para destacar en el Unión, por lo menos en el día de hoy. Sabemos que el Unión es un equipo que viene con otros afanes diferentes a Nacional, sobre todo peleando la permanencia en la primera división. Lo de Sarmiento en el Unión fue bueno, lo de Congo, un muchacho que lo sustituirían, creo que en la segunda parte, se cansó de dar zapato todo el partido, sobre todo con Edwin Cardona. Creo que estos fueron como los jugadores más destacados del Unión Magdalena. Al minuto 62 entra Rengifo por Marlos, como les decía, un partido muy malo de Marlos, y esa entrada de Rengifo contribuyó a que levantara el nivel de juego Atlético Nacional. Le dio un poco más de dinámica, se sabía asociar con Cardona, se sabía asociar con Morelos, ya subía un poquito más Román, ya subía un poquito más Cándido, un partido muy bueno de los dos laterales, la verdad. Y Rengifo un par de minutos más tarde, luego de que ingresó, dispararía a puerta, un balón que se fue cerca, y también cobraría un tiro de esquina que sería cerradito, muy bien colocado, superaba al arquero y no llegaba Morelos a impactarlo, solamente era empujarla ahí debajo del arco, pero no llegó Morelos y se salvaba el Unión de lo que era el 2-1 o iba a ser el 2-1 a esas alturas del partido para Atlético Nacional. Al minuto 75, jugadón de Cándido, se inventa una muy buena jugada Cándido, se la cede ahí cortica a Cardona, que vuelve y saca un centro hermoso, cabezazo del Búfalo, y se va al medio del arco, donde el arquero con el pecho logra atajarla. De nuevo se salvaba Unión, Nacional ya crecía, Nacional ya se veía mejor en juego y en actitud. Al minuto 78 saldría Sarmiento, malísimo el partido de Sarmiento, igual que el de Marlos, e ingresaría uno que hace rato no veíamos, que era Dairon Asprilla. Ingresaría Asprilla, bueno, quizá no lo extrañábamos mucho, pero bueno, ahí pudo entrar gracias al mal comportamiento en el campo de juego de su compañero Andrés Sarmiento, que saldría sustituido. Al minuto 84 sacarían del congelador al pecho frío Billy Arce, que entró, no hizo nada, hubiese dado igual si entraba o no. Él entró por Bauzá, ya Bauzá quizá estaba extenuado, y entró Billy Arce, que no contribuyó mucho ni pesó en el partido. En el minuto 91, Cándido de nuevo, en una de sus incursiones ofensivas, logra por entre las piernas del rival
entregarle el balón a Rengifo. Rengifo inteligentemente ve que está entrando en diagonal Román y le genera la asistencia a Andrés Román, que saca un balonazo cruzado y sería el 2-1 de Nacional. Por fin podemos decir, jugó bien Román, por fin lo podemos decir otra vez. Hoy también podemos decir que jugó bien Cándido, fueron de los puntos más altos en el equipo. La figura, en mi opinión, fue Román. Cardona intermitente, pero cuando apareció determinante. Excelente partido de Morelos, lástima el error que tuvo en lo que fue el empate del Unión, y esta victoria sirve para que el equipo se tome confianza. No me gustó el planteamiento de Diego Arias, ojalá llegue rápido un buen técnico, Atlético Nacional, un técnico que le dé seriedad a este equipo, porque no podemos seguir alegrándonos por ganarle equipos chicos. Y bueno, sabemos que Nacional está para otra cosa, y la llegada del técnico ojalá sea rápida para que Nacional pelee de la mejor manera lo que queda del campeonato y ojalá lográramos salir campeones. Muchas gracias a todo el círculo por acompañarnos en este video. Por favor, les pido que se suscriban, que le den al like. Recuerden que es bastante importante para que este canal se siga visibilizando en las diferentes plataformas. Los invito a que sigan el canal en TikTok y en YouTube. Las mejores para todos, todo el aguante para el círculo futbolero. Muchas gracias. Y no quería irme sin agradecer a los parceros Darwin Quintero, un parcero que se llama igual que jugador de fútbol, Carlos Quiseno, y los parceros que me han escrito, que me han demostrado su apoyo, y todos los que han comentado en los videos y han reaccionado a ellos, incluso los han guardado o los han compartido. Les agradezco de corazón, muchas gracias. Esperamos que este canal pueda seguir creciendo y llevarles todo el contenido que nos sea posible. La rebuena para el círculo. Que tengan una excelente noche el día de hoy y que tengan una excelente semana, esta semana que va a empezar con todo el aguante, con toda la energía. Las mejores para el círculo futbolero.